Muy buenos días, bendiciones para todos, bendiciones en esta mañana. ¿Cómo me les va? Saludos a nuestro hermano Fabio Londoño, Lady Liliana, Sandra. ¿Cómo me les va? ¿Me escuchan bien? Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo amaneció? Bien, sí, señor. ¿Cómo me les Dios va? les ¿Qué tal? bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bendiciones en este nuevo día. Amén, amén, amén. Me alegra muchísimo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les ha ido? Vamos a ver si me escuchan por Dios acá. le bendiga. Dios le Bien, bendiga, pastor. Amén, Buenos días. Dios bendiciones. les bendiga a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están los hermanos? Bien, gracias a Dios, bien. Mi hermano Rodrigo. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios en victoria. Ay, qué Trabajando bueno. fuerte. O sea, el nombre del ¿Cómo le ha ido, Señor. pastor? No, bien, bien, bien. Gracias al Señor. Precisamente está esperando por aquí si está nuestro hermano Rodrigo. Eh, con ustedes vimos, hermano Rodrigo, el módulo de oratoria. No lo he visto. Este módulo de oratoria. Perfecto. Bueno, gloria a Dios. Saludamos también a nuestro hermano William Pinzón. Entonces, que vamos a proyectar el módulo de oratoria. O sea, el nombre de Jesús. Por acá. Vamos a ver quién más ha llegado. Bendiciones entonces para mi hermano William, mi hermana Sandra, Lady, Fabio, nuestro hermano Rodrigo. Bueno, perfecto. Estamos por aquí listos para trabajar hoy el módulo de oratoria. Vamos a trabajar un poquito fuerte acerca de esta función, de este módulo, porque es súper mega importantísimo para lo que estamos haciendo, ¿no? A veces las buenas intenciones no bastan y de pronto utilizamos a veces un lenguaje un poco duro al decir esto, que las buenas intenciones no bastan porque, bueno, ya hemos tenido como un historial bastante reconocido de grandes hombres, de grandes mujeres buscadoras de Dios, eh, bastante espirituales, pero han tenido grandes inconvenientes en el momento como de expresar un poco lo que quieren decir. Entonces, a veces en el momento de querer decir, contar, de hacer una narrativa de la historia, de hablar un poco mejor, sentimos nerviosismo por la falta de preparación o por la falta de costumbre frente a estar ante un público. Y en este día de hoy, en esta mañana, pues queremos tratar este tema que es muy, pero muy importante. Entonces, para esto, quiero que me acompañen, por favor, a esta clase muy dispuestos y que me digan de pronto si todos me están escuchando bien. No sé, de pronto, que me dice William, si me escucha bien, mi hermano Fabio, si me escucha bien. Amén, amén, Pastor Hugo. Dios me le bendiga grandemente en esta mañana. Sí, fuerte y claro. Perfecto, listo. Listo, entonces vamos a orar a nuestro Padre Celestial, vamos a dar de gracias a nuestro Dios. Entonces, y le voy a pedir el favor por aquí a la hermana Lady, Lady, si me escucha, que ore por nosotros para comenzar esta clase. Si está mi hermana lista para orar, para que ore por nosotros, hermana Lady Liliana. Amén. Dios le bendiga, pastor. Aquí estoy. Perfecto. Bueno, vamos a encender camarita un momentico, todos para, si es posible, ¿no? Para tomar aquí una fotito y ya nos organizamos un poquito más cómodos. ¿Vale? Vamos, mi hermana, a la oración. Vale, perfecto. Sí, señor. Vamos a ver. Amén. Antes de orar, quisiera leer una porción de la palabra de Dios Amén. en Salmo 119:1.
en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre de tu Santo Hijo, por esta nueva oportunidad de vida, Señor, que tú nos concedes, Padre del cielo. Gracias, Dios mío, por este nuevo amanecer. Gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu misericordia, como tú lo dices, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu bondad, oh Dios. En tus manos benditas, Señor, encomendamos esta nueva clase del día de hoy. Encomendamos, Señor, nuestras vidas al fiel cuidado tuyo. Y que todo sea para tu honra y para tu gloria, mi Dios. Coloca en nuestro corazón el deseo, el anhelo por ti, Señor, por obedecerte, por agradarte, mi Dios. Que cuando tú nos permitas estar en tu presencia, Dios mío, no nos hallemos, Señor, sin haber hecho nada por tu causa, por las almas, Señor amado. Gracias, Padre bendito, porque tú nos capacitas, Señor. Gracias por tu sabiduría, por tu entendimiento, por lo que tú nos concedes, Señor. Úsanos como un instrumento en tus manos, oh Dios del cielo, para llevar el mensaje de tu palabra, Señor, a cada alma necesitada, Dios mío, donde ellos no pueden congregarse, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú, Señor, nos sostiene y nos lleva, Dios del cielo, como un instrumento para tu honra, para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, mi buen Dios. Aleluya. Amén. Amén. Y amén, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, bendito Dios. Damos gracias a nuestro Dios Padre Celestial por esta oración tan hermosa. Hermana Liliana, muchas gracias por esta oración. Amén. Salió del corazón y es una victoria para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, en este momento me gustaría saber si están viendo las diapositivas. La clase pasada creo que intenté cambiar las diapositivas y quedaron permanentes las anteriores. Entonces quisiera saber si están viendo las diapositivas que dice capellanía, módulo de oratoria. Entonces, para que por favor me indiquen. Sí, señor, yo la estoy viendo. Perfecto. Sí, sí, Señor. Perfecto. Muchísimas gracias, mis hermanos. Vamos a trabajar hoy en base a la oratoria y vamos a darnos un paseo, un poquito de paseo por la parte histórica, la etimología de las palabras, de dónde nacen. Este módulo es el capellán y la oratoria. Tenemos como introducción el siguiente escrito, dice, desempeñar una excelente oratoria o expresión oral dentro de su ministerio, contribuyendo de una manera efectiva en la expansión del reino de los cielos, teniendo en cuenta que el ser humano, desde sus inicios, se ha interesado no solo por aprender nuevos conceptos, sino en expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos con fines de persuadir. Lo que vemos en la introducción es prácticamente el gran interés que se siente de poder llegar a otras personas a través del buen uso de las palabras. Como objetivos generales tenemos aquí dos objetivos porque hay dos clases aquí y vamos a leerlos.
Identificar y analizar los conceptos básicos para la elaboración y exposición de un discurso, así como las diferentes técnicas de expresión oral para informar, crear confianza, obtener apoyo y mostrar claridad a las ideas. Dentro de nuestro objetivo está la importancia de tener bases para elaborar un discurso para poder llegar realmente a las personas con ideas claras. Dice, conocer y aplicar de manera correcta los principios fundamentales de la oratoria como un instrumento eficaz para expresar sus ideas y conceptos, dice aquí, y pensamientos. Ideas, conceptos y pensamientos. Esto es lo que tenemos aquí presente y que podemos darle organización en esta clase a nuestras ideas, conceptos y pensamientos. Que tenemos aquí poderlo no solamente pensar y poderlo saborear nosotros en nuestro intelecto, sino que también podamos transmitirlos a otras personas. Como objetivos específicos, tenemos por aquí identificar la situación actual de la oratoria y la expresión oral de los actuales y futuros ministros y capellanes. Estamos como aquí llegando a un punto donde nos gustaría que cada uno de ustedes pudieran identificar claramente cómo está su oratoria, cuál es el proceso que ha llevado, cómo ha logrado usted fortalecer, digamos, este proceso en su vida. Como objetivo específico, también un segundo objetivo específico es proponer una alternativa de solución por medio del autoaprendizaje. Esto es importante, el autoaprendizaje va ligado con el ser autodidacta, que es poder buscar los conocimientos a través y practicarlos a través de otros contenidos que van a ser también muy importantes. Entonces, proponer una alternativa de solución por medio del autoaprendizaje para desarrollar habilidades mediante la práctica permanente sobre técnicas de la oratoria. Cuando hablamos de técnicas de la oratoria, vamos a tener en cuenta que existen dos términos muy importantes que vamos a tratar. Uno, que son las reglas, y otros, que es la práctica realmente. Y tenemos por aquí ya parte de lo que dijimos en los objetivos generales, que es conocer el contexto histórico, de dónde nacen tres puntos importantes o tres sistemas y ciencias que podemos nosotros encontrar desarrolladas para llegar con claridad a la población que tenemos acá. Entonces, en el contexto histórico, voy a hablar de lo que es la retórica, la oratoria y la elocuencia. Voy a leerles textualmente la parte histórica con una breve interpretación de la misma. Dice, para poder hablar de la oratoria, necesariamente debemos pensar en la retórica como la ciencia del discurso y en su conjunto de reglas o principios que rigen el arte de hablar o escribir de forma correcta. Entonces, cuando vamos a hablar de la retórica, estamos hablando no solamente del arte de poder expresar o las reglas para poder expresar nuestras palabras, sino también de una escritura correcta, dice correcta, elegante, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Este deleitar, conmover o persuadir va enfocado, aparentemente, pues hay muchas personas que utilizan el poder de la retórica y la oratoria para hacer algún tipo de engaño, persuadir al engaño. Pero cuando nosotros hablamos de persuadir, precisamente estamos tratando de atraer a las personas hacia el discurso, que el discurso les parezca claro, les parezca importante, con ideas centradas y que finalmente el entendimiento quede satisfecho de lo que ha escuchado. Dice, la retórica nació en la antigua Grecia alrededor del año 485, entonces sería ya para finales del siglo
IV y siglo V, este sería el siglo V, en la ciudad de Cilicia de Siracusa y ocupó un lugar importante en el sistema educativo antiguo medieval hasta el romanticismo. Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Recordemos que la historia viene desde el año 3000 ya prácticamente moviéndose hasta el inicio de la Edad Media. Entonces, ¿dónde comienza la Edad Media? Más o menos en el 475 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano del Occidente. Entonces, notemos que 10 años más adelante, y ya entonces la ciudad de Cilicia, de Siracusa, dice que la retórica, este modelo de reglas para tener una buena forma de hablar, ya estaba tomando los centros educativos medievales y llegó hasta la época del romanticismo, es decir, que duró un buen espacio tomando un lugar importante. Dice, la retórica fue crucial dentro de las disciplinas humanísticas. ¿Cuáles fueron las disciplinas humanísticas? Pues tenemos en cuenta que un hombre llamado Santo Tomás de Aquino es el hombre que, un teólogo y filósofo a la vez, un gran teólogo católico. Este hombre es el que trabaja de una manera muy fuerte para que la teología fuese incluida en la facultad de las ciencias sociales o que fuera en la facultad de las ciencias humanas. Entonces, gracias a la labor de este hombre, este académico, filósofo y teólogo, nosotros hoy tenemos en las universidades la carrera o la disciplina de la teología o también teología y filosofía como aprobadas por los países, las instituciones, para que sean tomadas como carreras también, como disciplinas del, digamos así, de la facultad de las ciencias humanas o ciencias sociales y ciencias teológicas. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque la retórica hasta el día de hoy, pues hace su buen énfasis en estas facultades, pero también se ha abandonado poco a poco. Entonces, si hablamos de la retórica, prácticamente podemos hablar del diseño de reglas para que una persona pueda estudiar una mejor manera de hablar. Junto a la retórica se encuentra la oratoria y como decimos van de la mano, porque al principio, cuando empecé a hablar de la retórica, dice necesariamente para hablar de la retórica, para hablar de la retórica hay que hablar de la oratoria, porque vienen juntas y vamos a ver por qué razón están tan juntas y qué significa una y la otra. Dice, la oratoria es el arte o la práctica ya. Cuando hablamos del arte, nosotros vemos práctica. Dice, la oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir, conmover a un auditorio o al auditorio. Esto de poder persuadir al auditorio, conmover, va precisamente ahora enfocado en la práctica. La oratoria nació aproximadamente en el año 445 a.C. y se desarrolló fundamentalmente en Grecia. Fue considerado un instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Entonces, primero nace la práctica, en otras palabras, primero nace la práctica y después se le va dando forma a la ciencia. Entonces, ¿qué se hace? Primero nace la práctica, después ya empiezan a fortalecerse las reglas. Las reglas estuvieron más adelante, pero la práctica estuvo siempre. Por ejemplo, los grandes filósofos eran hombres de una alta expresión y podemos ver, fue tanto así que ellos fueron considerados los agentes educadores de aquel tiempo.
Entonces, como vemos, se desarrolló fundamentalmente en Grecia y fue considerada un instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Así que habían unos profesionales llamados logógrafos, que se encargaban de redactar discursos, muy parecido para esta serie de personajes que fueron llamados agiógrafos, que los agiógrafos eran los encargados de realizar una escritura, pero ya una escritura bíblica, y se encargaban de redactar discursos. Entonces, tenemos dos puntos importantes aquí, que es la retórica como las reglas, la oratoria como la práctica de estas reglas, y ahora vamos a hablar de la elocuencia. Entonces, la elocuencia es la fuerza dice, expresiva de convencer, persuadir, que tiene por sí las mismas palabras, los gestos, los ademanes, las imágenes y cualquier cosa capaz de hacer entender algo. Cuando hablamos de la elocuencia, entonces estamos hablando de todas las herramientas que nosotros podemos utilizar, tanto en la naturalidad de la persona, la forma que emplea para expresarse, como el mover de las manos, como los gestos y como a cualquier tipo de ayuda, de herramientas que traigan a colación del tema a tratar y esto lleve a las personas a entender de una mejor manera lo que se está tratando allí. Dice también que la elocuencia proviene de la raíz latina log o log, también con C, que significa hablar. Ser elocuente es tener la capacidad de comprender y ordenar el lenguaje de tal manera que sea empleado de forma agradable y con gran poder de persuasión. Entonces, tenemos tres puntos importantes que nosotros debemos emplear cuando queremos hacer uso, un mejor uso de nuestras palabras. Y es conocer las reglas que debemos usar, es conocer también que debemos realizar la práctica de la misma, debemos tener una práctica de la elocuencia, de la oratoria frente al público, no solamente frente a iglesias, sino también frente a otro tipo de público, porque el capellán es una persona que no solamente tendrá al frente el personal de la iglesia, tendrá otro grupo de personas, tendrá otro público que, al cual debe entenderse su contexto para hablarle y que pueda entender y comprender. Por ejemplo, no es fácil cuando los predicadores queremos exponer un tema, un estudio, un sermón temático o expositivo, y al momento de hacerlo con un alto conocimiento de la palabra, tenemos un público que nos visita por primera vez. Esto no es fácil porque el público que nos visita por primera vez quizás no lleva una trayectoria de escuchar al predicador para que el tema sea desarrollado y ellos puedan entender. Pero ¿qué pasa con esto? Bueno, Dios siempre nos ayuda a lo que no quedemos de pronto o no dejemos al pueblo divariando en un sermón, porque empezamos a tener experiencia. Aparte de que el Espíritu Santo de Dios nos usa en este proceso, empezamos a tener la experiencia, que es poder tomar el tema y hablarlo desde la manera más sencilla hasta la manera o la forma más elevada. Esto es lo que tenemos aquí hoy, que es importante. Poder organizar nuestras ideas y comunicarlas claramente. A esto se le llama la comunicación asertiva. En otro tiempo fue llamado una comunicación efectiva, con efectos bastante importantes para el intelecto de las personas. Pero la comunicación asertiva se define de una manera importante como comunicar claramente, con ideas organizadas, lo que quiero decirle al grupo de personas que tengo al frente. Todo esto debemos estudiarlo como capellanes. Debemos tener en cuenta
el público al que vamos a hablar y a dirigirnos. Y esto compete también el saber y el tratar de identificar el nivel académico, las condiciones académicas de las personas que tenemos al frente, para así también hacer uso de un lenguaje indicado, adecuado, de manera de que elevar nuestro lenguaje, nuestro léxico, nuestra oratoria, no vaya a dejar a las personas, no les vaya a dar la oportunidad de entender el contenido o lo que queremos transmitir. Entonces, tenemos que empezar a ver si el público que tenemos al frente es un público académico, si es porque estamos en un colegio, si es un público académico profesional, si es que estamos en una institución, por ejemplo, como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, si de pronto tenemos al frente un público de conocimientos académicos medio, de educación media, como puede ser la policía, o si tenemos un público de conocimiento básico académico, como pueden ser los barrios, las comunas. Todo esto es importante preverlo, tenerlo en cuenta, porque es necesario que cuando estemos frente a este público podamos emplear el lenguaje adecuado. ¿Qué significa esto? Pues si vemos un público mixto, es importante tener un lenguaje de menor nivel, porque el académico puede entender el lenguaje de menor nivel, pero la persona básica no lo puede entender. Entonces, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente identificar el público para poder realizar nuestra intervención, partir nuestro discurso con una comunicación asertiva. Ustedes saben, lo dirán, pues no es fácil, pero también entendemos que Dios nos respalda para abrir el entendimiento de esas personas. Que no es fácil. Yo a veces tengo clases con algún grupo de conocimientos básicos y a veces tengo clases y el grupo me dice, profe, es que hay terminología que nosotros no le entendimos en la clase. Y esto me ha llevado a tener experiencia y a poder tomar desde la manera más sencilla la explicación hasta la más elevada, hasta donde está mi conocimiento y mi condición académica, para no hacerle perder el tiempo a las personas y de pronto para fastidiar su intelecto, sino al contrario, que podamos darle a conocer, aún dentro de la sencillez, lo que queremos impartir. En este caso, vamos a cambiar la diapositiva teniendo muy claro que la retórica son las reglas, que la oratoria es la práctica y que la elocuencia son todas las herramientas para persuadir a las personas. Vamos a ver los diferentes tipos de elocuencia o de oratoria, porque cuando hablamos ya de la elocuencia, pues estamos hablando precisamente de cómo poder atraerlos. Pero si yo hablo de elocuencia, inmediatamente tengo que estar trayendo a colación la retórica y la oratoria. Entonces vamos a la clasificación de la oratoria, hablando de cómo establecer la elocuencia en los diferentes campos. Aquí yo tengo algo que se llama elocuencia didáctica. Dice también que es llamada elocuencia académica o ateneísta, cuyo objetivo es enseñar, informar y transmitir conocimiento a los educandos. Entonces, la elocuencia didáctica o la elocuencia académica está muy ligada con lo que estamos haciendo hoy aquí con ustedes. El objetivo es enseñarles, informarles y transmitirles los conocimientos a los educandos. ¿Qué significa esto? Que estamos impartiendo un tema el cual debemos dejar claro para nuestros estudiantes. A esa elocuencia
donde hacemos el uso de la parte académica, se le llama elocuencia didáctica. Esta es la manera como ha sido organizada y ha sido expresada al público. Académica, didáctica o ateneísta. Objetivo, enseñar, informar y transmitir conocimientos. Vamos a hablar de la elocuencia política y vamos organizándonos precisamente en los diferentes grupos de personas, en los diferentes escenarios donde nosotros podríamos hacer una intervención o donde otras personas podrían hacer una intervención. Si vamos a hablar así, hermano, de pronto espero no suene comprometedor, pero si vamos a utilizar un lenguaje eclesiástico, un lenguaje de iglesia, frente a una elocuencia académica, pues inmediatamente vamos a chocar contra el público que tenemos al frente. Pero si nosotros utilizamos un lenguaje eclesiástico académico frente a ese público con terminología de una manera ya más profesional, nos va a ayudar mucho frente al público que tenemos. Esto no quiere decir, ay, no, hermano, entonces yo no voy a hablar en público. Al contrario, esto lo que va es a incomodarlo quizás un poco para moverlo de esa zona de confort en la que nosotros muchas veces nos acostumbramos, a la que nos acostumbramos, y nosotros no buscamos la manera de evolucionar. ¿Cómo? Si usted quiere tener una buena oratoria, realmente, hermano, usted debe ser una persona que le guste dedicarse a la lectura, que lea libros, que el cerebro va inmediatamente haciendo su trabajo. El subconsciente va grabando estas palabras y cuando usted ya va nuevamente a tener una intervención, se da cuenta que ha elevado su léxico, que ha elevado su oratoria y que está mejor su elocuencia. Elocuencia política. Dice, llamamos oratoria política o elocuencia política. Dice la política, la que usan los candidatos a puestos gobernantes, miembros del poder, ¿cierto? Todo este grupo de personas que la usan cuando son candidatos y cuando están en el poder. ¿Qué es lo que ellos desean? Establecer, dice, dilucidar mediante el procedimiento parlamentario lo que ha de hacerse para resolver los problemas de gobierno de un país o región. Esa tonalidad, esa terminología política, donde, por ejemplo, el parlamentario empieza a hablar acerca, por ejemplo, de cambios sociales, de proyectos estructurales, de enseñanzas transversales. Empiezan a utilizar una terminología que es reconocida en el ambiente político. En el mover político, las personas que escuchan esta terminología saben a qué se está refiriendo. Y por esto, muchas veces el parlamentario, el candidato, el que está en el puesto público, tiene que también ubicarse en el grupo de personas que lo está escuchando, porque no es lo mismo utilizar su elocuencia política en el Congreso, en el Senado, que utilizar esta misma elocuencia a personas que tienen un nivel oratorio diferente. Entonces, la elocuencia política está relacionada precisamente a todo lo que tiene que ver con la inclusión social. Inclusión social. ¿Qué es la inclusión social? Cómo manejar la sociedad, cómo enseñar la sociedad, cómo abrir la mentalidad de la sociedad. Tenemos otro tipo de elocuencia que se llama elocuencia forense o judicial. La elocuencia forense o judicial es la que se usa en la práctica del ejercicio del derecho, precisamente cuando los abogados y los penalistas, todas estas personas que hacen un uso del lenguaje forense o judicial,
Son personas que son apegados a una terminología de ley, a una terminología que dentro de la universidad, como cualquier otro tipo de profesión, se empieza desde los primeros días a inducir. Por ejemplo, si nosotros buscamos la terminología forense o judicial, nos vamos a encontrar con palabras tales como delitos, incriminación, imputar cargos, cosas como estas que de un momento, quizás una persona naturalmente no lo va a entender, pero dentro del lenguaje forense judicial, el juez, los abogados, los defensores, las personas ligadas al derecho van a entender claramente. A veces ni el mismo defendido entiende qué es lo que están hablando, pero está al lado el abogado precisamente para darle a conocer todo lo que en ese momento pues se está diciendo. Si vamos a lo que nosotros entendemos por elocuencia religiosa, dice, denominada sacra o sagrada, y trata de asuntos de fe o religión, y es usada por las religiones, confesiones, para hablar a sus feligreses respecto a sus creencias. En esta elocuencia religiosa está toda la terminología que nosotros usamos en la iglesia. El lenguaje teológico está aquí, por ejemplo, en esta elocuencia religiosa, si yo adhiero el lenguaje teológico, pues yo voy a incluir palabras que de pronto no van a ser muy conocidas en el momento, pero la enseñanza va a llevar a la iglesia a que la conozca. Por ejemplo, en la clase anterior hablamos de la hipóstasis. ¿Y qué era la hipóstasis? La hipóstasis es la reunión en nuestro ser de ser 100% natural y 100% espiritual. Entonces, ¿qué es la hipóstasis? Tener lo natural y lo espiritual en nuestra vida. Caramba, pero ¿qué es lo espiritual que ahora tenemos en nosotros? Bueno, ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios. No solamente somos naturales, somos 100% espirituales, conocedores del propósito de Dios. Si yo utilizo, por ejemplo, la palabra cristofanía, me decía, ¿qué significa cristofanía? Bueno, cristofanía son las apariciones de Cristo. Pero si veo teofanía, teofanía, o angeología, que es una angeología, entonces angeología es la ciencia que estudia el proceder de los ángeles dentro de la escritura, de la palabra de Dios. Y la teofanía son apariciones de Dios. Cosas como esta van trayendo un lenguaje teológico, pero el lenguaje religioso sagrado lo tiene la escritura. Por ejemplo, si nosotros vemos que el apóstol Pablo dice los rudimentos del mundo, y uno va a mirar, pero bueno, ¿qué significan los rudimentos del mundo? Y nada más y nada menos que significan las costumbres del mundo. Si vamos a hablar de un lenguaje sagrado, podemos hablar de qué es la Trinidad, o también podemos incluir dentro del lenguaje sagrado la forma de predicación natural del pastor, cuando el pastor se expresa con un lenguaje bíblico, exclusivamente bíblico, congregacional. A eso le llamamos elocuencia religiosa, e incluimos también el conocimiento teológico, que es cuando ya pues el hermano no solamente quiere conocer lo básico de la escritura, lo que se le da lo que escucha en el servicio, en el culto, sino que también él quiere conocer los procesos teológicos, las materias teológicas, por qué la cristología, qué es la cristología, por qué hablamos de la escatología. Estos son lenguajes que van organizándose a través del conocimiento pues, profundo de las escrituras. Entonces, cuando hablamos justamente hablamos de la
teología, a veces las personas dicen, no, pero es que la teología es mala. Entonces vamos a ver lo que significa teología. Lo que significa teología es el estudio de la palabra, el estudio de Dios a través de la palabra. ¿Cómo estudiar a Dios a través de la palabra? Lo que pasa es que existe una teología dogmática, como hablábamos la vez pasada hoy con el pastor Pablo, de que es la parte dogmática, que es lo que cada confesión o cada religión hace y cree que ellos mismos conforman. Por ejemplo, como en la tradición, todo lo que tiene que ver acerca de la Virgen María, del niño Jesús, del bautismo de niños. Pero la teología práctica realmente es la teología que nosotros hacemos todos los días cuando vamos y leemos la escritura, la Biblia. Eso se llama teología práctica, porque es estudiar a Dios a través de la Biblia. Y cuando hablamos ya de una teología bíblica de interpretación, es prácticamente el uso de los conocimientos teológicos para que la familia de Cristo, los hermanos de la iglesia, entiendan mejor la Biblia. Hay hermanos que dicen, no, yo con tal de saber de que Dios viene por mí, que no tengo que pecar, para mí está bien, gloria a Dios. Pero hay otras personas que dicen, yo quisiera conocer más. Quisiera saber cómo se formó la Biblia, quisiera saber cuáles son los escritores bíblicos, quisiera saber cuáles son las figuras literarias. Todo esto. Por ejemplo, mi hermano William viene saliendo de un diplomado que dimos de interpretación bíblica hermenéutica, de conocimientos profundos para interpretar versículos bíblicos. Otras personas dirán, yo me quedo con lo que mi pastor me predica en el servicio, gloria a Dios, aunque nosotros siempre motivamos a lo que la Escritura dice claramente. Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella hay palabra de vida eterna, Jesús dijo, y ellas son las que dan testimonio. Entonces ahí nos dedicamos un poquito a la elocuencia religiosa porque pues la tenemos, la hemos vivido, la conocemos. Cuando escuchamos a un pastor predicando, a un hermano, dando un mensaje, entendemos que es elocuencia religiosa. El discurso académico que viene muy ligado al ateneísta que vimos. Este discurso académico hace referencia al discurso informativo de conferencia o cátedra. Conferencia o cátedra ya es cuando un magíster o en su doctorado, cualquiera de estas posiciones de un posgrado, que es después que un hombre se gradúa de su profesión, ¿cierto? Entonces, ya cuando uno se gradúa puede hacer una especialización, después un magíster, después un doctorado. Entonces, estos discursos son para personas que ejercen un tipo de alto nivel informativo en cátedras, en conferencias. Claro que las cátedras y conferencias las podría dar cualquier profesional que se haya dedicado, porque algo sí nosotros debemos tener en cuenta para crecer en nuestro léxico, en nuestra postura retórica. Ya estamos hablando, empapándonos del término, en esta postura retórica, de oratoria y de elocuencia. Punto importante es la lectura. Si usted va a la lectura, y si de pronto su lectura está un poco deficiente, su pronunciación, pero si usted se dedica a hablar, a leer en voz alta, a escucharse, si alguien le corrige, o usted se dedica ya que ha superado esta lectura en voz alta y se dedica a leer y a tomar esas palabras que usted no conoce y las escribe, las busca en el diccionario o en Google, que ahora es tan fácil, solamente en Google ya puedes buscar solamente con un toque a través de herramienta de voz y te puede dar el significado si no lo entiendes. Si tú vas tomando estas palabras, las vas escribiendo con el tiempo, pues, bueno, la información que usted tiene es para dar una cátedra, porque ha elevado su nivel. Entonces, ¿qué estamos en estos momentos nosotros haciendo a través de este módulo? ¿O cómo queremos ingerir en ustedes? Queremos tener injerencia diciéndole que es el momento de buscar la lectura. Hay libros cristianos muy importantes, como hay libros de historia también que son importantes. Y al realizar este tipo de lectura, los módulos
que se les envía al realizar este tipo de lectura, usted va obteniendo un lenguaje para la ocasión o, digamos, enmarcado en el propósito que Dios tiene con usted. Hay discursos sociales que son estos que se realizan en brindis, inauguraciones, festejos, matrimonios, que de pronto no es un discurso que sea ni académico, ni tiene una gran elocuencia, pero sí es un discurso que está enmarcado como el discurso social, aunque su nivel no sea muy alto, pues al igual, dependiendo de quién da el discurso, le va a dar la belleza a este discurso. De pronto cuando las personas dicen, no, pero pastor, es que la idea no es predicar bonito, solamente predicar bonito y no cumplir. Tienes toda la razón, pero tampoco la cuestión es hablar mal y tratar de comunicar la palabra del Señor mal y que la gente entienda mal. Entonces, aquí hay una línea delgada entre que uno se prepara, no para que lo aplaudan, pero sí para llegar de una mejor manera a las personas que tanto están necesitando de todo este proceso. Entonces, tenemos 10:49 minutos. Vamos a tomarnos un recesito. Al regreso, haremos unos pequeños comentarios con cada uno de ustedes acerca de lo que significa estos tipos de elocuencia. Pastor Pablo, bienvenido, bendiciones. ¿Cómo me le va? No lo había visto por ahí en clase. Creo que tiene el microfonito cerrado, mi Pastor Pablo. Dios lo bendiga, mi querido director. Sí, llegué un poquito tarde porque estuvimos en una auditoría anoche. Bueno, perfecto. Listo, mi pastor, bienvenido, bienvenido. Preparémonos para tomarnos un pequeño recesito y volveremos con un comentario importantísimo acá. Ya volvemos en 10 minuticos, mi pastor. Y todos los presentes en 10 minuticos. Son las 10:50, a las 11. Nuevamente estamos aquí, vamos a hacer la pausa activa y vamos a estar aquí un poquito con ustedes. Ya regresamos.
Bendiciones, amada familia, ya estamos por aquí. Bendito Dios. Bueno, vamos a ver cuántos se encuentran aquí con nosotros. Son nuestro hermano Rodrigo, William, Fabio, Sandra, Lady, Liliana. Perfecto. Bueno, espero que puedan abrir su camarita, darme un ok para saber que están allí y poder comenzar. Hermano Rodrigo, está aquí mi hermano Rodrigo. William, vamos a ver quién más nos da el Amén, ok. amén, pastor. Perfecto. Amén. Bueno, mi hermano Fabio, Sandra están realizando labores, pero están escuchando. Listo, perfecto. Entonces quedamos aquí en algo muy importante que es la clasificación de la oratoria. Vamos a ver por aquí, vamos a darle finalidad aquí a estos elementos de la oratoria. Bendito Dios. Vamos a darle aquí elementos de la oratoria. Son indispensables. El orador, que es quien habla, el discurso, lo que se habla, y el público al cual se habla. Bueno, ahora sí vamos a tener una sección de preguntas y respuestas frente al tema. No sé, de pronto mi hermano Rodrigo, William, Fabio, Sandra, Ley, ¿tengan alguna pregunta frente al tema? No, en mi caso no tengo ninguna pregunta. Perfecto. Hermano William, Pastor, no, yo aquí estoy concentradito en la clase y a Dios gracias que le ha dado esa sabiduría a usted, hermano, para transmitir las enseñanzas que estoy captando. amén, gloria a Dios. Nos continúa ayudando porque el trabajo es largo. Bueno, perfecto. Lady, mi hermana Lady. Entonces, si de pronto tiene alguna pregunta. Dios le bendiga, hermanitos, a todos. Aquí pendiente de la clase, muy importante. No, hermano, no tengo pregunta, todo entendible. Gracias. Entonces, el pastor Pablo está por acá, creo que se desconectó. Bueno, vamos a hablar un poquito aquí de esto que dice formas de hablar en público, las formas. Estamos de la clasificación de la oratoria, ahora vamos a hablar de la forma. ¿Cómo puedo hacerlo? Vamos a leer un poquito aquí. Dice, cuando se hacen las cosas habituales o cotidianas, el ser humano se comporta de forma sencilla y espontánea. El problema empieza cuando se tiene que hacer algo distinto, cuando se tiene que hacer algo distinto. Usted se imagina, pues, nosotros estamos tan acostumbrados a realizar una labor, en este caso, por ejemplo, de predicación de la palabra, pero de un momento a otro me dicen, pastor, vaya a la universidad, porque es que queremos una charla en la universidad. Entonces, cuando yo voy con mi lenguaje religioso, pastoral, me puedo dar a entender claramente, puedo preparar, debo aprender a ser muy claro, pero también debo entender que voy a tener al frente un personal académico y debo elevar un poco mi capacidad o mi nivel, mejor, de oratoria. Entonces, de acuerdo con el método oratorio de preparación, existen 4 formas de hablar en público. Hay personas que utilizan el lenguaje o mejor, la forma escrita. Se llama leído o de lectura. Dice, los discursos leídos son aquellos en que el orador lleva escrito y procede a su lectura frente al auditorio. Entonces, ¿qué hace el orador? Lleva un escrito. Entonces, cuando él lleva un escrito, inmediatamente pues se toma el espacio para decir, viene un discurso leído o de lectura.
Y pues los presidentes lo hacen, muchos personajes lo hacen, los profesores lo hacen. Bueno, es decir, que no podemos juzgar de que de pronto lleguemos a un lugar y alguien tenga una hoja, porque es una forma de hablar en público. Procede a dar una lectura frente al auditorio. Existe otra forma que se llama memorizado o recitado. Dice, el orador lo escribe con anterioridad, lo aprende de memoria y posteriormente lo recita en el público simulando una improvisación. Por eso es cuando en los eventos dice, bueno, aquí tenemos al hermano Rodrigo y él nos va a recitar un poema. Entonces quiere decir que este poema se llama o se utiliza la palabra recitado porque está previamente escrito y el hermano se lo aprendió. ¿Cierto? Entonces va a recitarlo. En este caso, vamos a decir que lo memorizó. Hay personas que memorizan el discurso y lo reciben. Pero dice algo, simulando una improvisación. Es decir, que no precisamente ella va a decir, voy a dar un discurso recitado. No, pareciera una improvisación. Ahora vemos la improvisación. Dice que la improvisación tiene la ventaja de impresionar, de convencer, de conmover más al público. Pues este advierte en el orador superioridad intelectual, dominio de sí mismo, dones de conducción y capacidad de oratoria. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el, la forma de hablar en público de manera improvisada, teniendo unos puntos claros, unos puntos específicos. Es decir, que me guío de unos puntos específicos y conociendo el tema, habiendo preparado, de alguna manera me gusta darme esa libertad. Me parece que este es el estilo también de la predicación de la palabra de Dios. Cuando se habla de improvisado, no se habla de improvisado solamente lo que se dice, no, es de que tú has previamente hecho un estudio de esto, pero le has dejado a Dios que te use también en este proceso que vas a enfrentar una improvisación. Bueno, se dice que es bastante beneficioso porque habla de un buen dominio y de conducción y una buena capacidad de la oratoria. Entonces tenemos leído o de lectura, memorizado o recitado, improvisado, y tenemos uno que se llama, un cuarto que se llama adaptación. Dice, voy a leérselos textualmente también, se caracteriza por la capacidad de usar expresiones propias, dando calidez, sinceridad y naturalidad al discurso. Podríamos definirla como aquella que, tras de ser elaborado con todo rigor, utiliza expresiones que se adecúan a la personalidad y al lenguaje del orador, manteniendo siempre el sentido original. Esta adaptación es como una forma mixta. ¿Por qué razón? Bueno, porque primero que todo, aunque es elaborado con rigor, ¿cierto? Aunque es preparado, le doy mi propio toque. Algunos me preguntan, profe, pero no debería ser así precisamente, de que uno le dé el propio toque al mensaje. Nuevamente le digo, y algunos leídos, memorizados, recitados, improvisados, y hay alguna adaptación. Por ejemplo, yo llevo preparado mi tema de alguna manera, pero me adapto al público que está, según a la canalización de las emociones del público y el ambiente que se está viviendo ahí, pues entonces me adapto a ese ambiente y le doy un matiz propio a esa forma de hablar en público, a ese discurso. Puede ser un discurso social. Perfecto. Estas son las formas de hablar en público. Entonces, ¿cuál sería la que más le daría uso, hermano Rodrigo? ¿Cuál sería la forma que tú utilizarías? ¿Y qué tipo de discurso tú
tú usarías? Quizás puede ser religioso, académico, social, que son los que tenemos como referentes. ¿Cuál sería su forma de hablar y su discurso? Dios le bendiga. Bueno, pues creo que este último, el cuarto, que es donde uno Sí, tiene como un bosquejo, ¿no? sí, de Y alguna manera donde, sí. y donde Sí, uno tiene como la estructura del tema, de lo que va a hablar, como los puntos claves que quiere tocar, y entonces ahí se va guiando de acuerdo a esos puntos que uno prevé que va a enfocar, y de acuerdo al público, como usted dice, donde uno esté, pues así mismo a veces uno no puede ser tan profundo como es en la espiritualidad, ¿no? sí. Sino ser un poco más como diplomático, más social. De acuerdo, si por ejemplo está hablando con un grupo, si va a predicar, por ejemplo, en una iglesia que es bien espiritual, pues así mismo tiene que también usar un lenguaje también espiritual. Si está en una iglesia o un grupo de hermanos que uno ve que no es tan espiritual, tan profundo, digámoslo así, en las cosas espirituales, pues ser un poco también como superficial, ¿no? Digámoslo así, eh, Dependiendo si está la iglesia y lo que tenemos es una charla, digamos así. es exactamente, también Eh, si el público al que uno se va a dirigir ¿Cómo están? sí, sí, sí. Adelante, mi ta- hermano. también es un público que no conoce de Dios o que sencillamente no quiere saber nada de Dios, como a veces trato yo con los compañeros de trabajo, que hay de todo. Hay de ateos, hay satánicos, hay gays, hay de todo allí. Es Entonces un público mixto. sí, yo trato de usar inclusive cuando predico afuera en un bus o algo, trato de ser muy práctico en el evangelio, o sea, llevar el evangelio a lo práctico, Sí, señor. no espiritualizarlo, sino llevarlo a una vida práctica, a lo que es las emociones, a lo que es la psicología del ser humano, cómo está el ser humano hoy en su vida emocional, en su psicología, entonces, en sus relaciones interpersonales, entonces más o menos uno se adapta al clima, como usted lo Sí, decía. perfecto. Listo, mi hermano, muchas gracias. Hermano William Pinzón, cuéntanos, ¿cuál sería tu forma de hablar? ¿Cuál utilizarías frente al público? Dios lo bendiga, hermano. Es como decía el hermano anteriormente, y ahí puede uno hasta mezclarlas, porque eso es, Sí, claro. la palabra de Dios es viva y eficaz. Y según como usted haya tenido el mensaje o la predicación que Dios le haya dado, que para eso tiene que estar espiritualmente uno en comunión con Dios, es lo primordial. Y Dios nunca le va a poner a usted un tema al cual, donde usted va a llegar, no tenga que darlo. Entonces, ahí puede uno mezclar varios tipos de formas de hablar en público, o sea, de dar el mensaje. Puede ser uno memorizado, recitado, improvisado. Obvio que uno tiene un bosquejo del tema que va a dar. Ahí está recitado porque uno lo va a escribir los temas que tiene uno de ese mensaje, si son dos, tres, cuatro, cinco temas que tiene uno de ese mensaje. Y ahí se viene y lo último, uno termina casi adaptándolo, como decía el hermano, a la ocasión o al público o a la iglesia, según como esté. Eso es lo bonito de la palabra de Dios, como dice, eso es lo bonito, que ella le enseña a uno para que así mismo uno transmita esa enseñanza. Entonces Perfecto, puede mi uno hermano. utilizar hasta las cuatro. Abriéndose el espacio. Hermano, mire, es muy importante y yo entiendo claramente cuando una persona me dice, no, pero es que yo voy a hablar del mensaje de Dios, yo no voy a empezar con rodeos, entonces estamos hablando de un discurso, ya de una predicación de la palabra de Dios, y estamos hablando de un discurso religioso. Entonces alguna persona dice, yo no escatimo, yo voy a lo que voy. Entiendo claramente lo que el hermano me dice y lo que las personas me dicen y muchos me han dicho. Ahora,
lo que nosotros debemos es entender qué clase de público tenemos al frente. Y a veces en el afán de querer ganarlos, decimos tantas cosas que finalmente ellos no lo entienden. Y yo entiendo cuando usted me dice, no, pero es que Dios les hará entender. No, yo también entiendo todo esto. Pero mire que Dios es orden. El hermano lo acaba de decir. Dios no le coloca un mensaje que usted no vaya a poder dar o que no le vayan a poder entender. El problema es el capricho muchas veces de las personas, ¿cierto? El capricho de las personas que no se dejan guiar de Dios para algo, sino que de pronto se enarbolan en un capricho y cuando termina todo es que se dan cuenta que no era el momento, que no era la ocasión. Sí, porque a veces creemos o nos enseñaron que si no hablamos de Dios de la manera como rajatabla que nos decían en ese momento, no hicimos nada. Debemos entender de que toda esta preparación es precisamente aún para dejarse guiar de Dios y no entrar en caprichos. Porque lo peor de todo es cuando usted entra en estos estados emocionales y finalmente cuando la realidad se confronta con la realidad, viene a decir, viene a desilusionarse. Hay personas que se desilusionan de Dios, Señor, pero de pronto yo quería dar este mensaje y ahí entendemos, yo quería. Bendito Dios, veamos lo que Dios quiere también para ese punto. Vamos a, hermana Sandra, no sé cuál sería la forma que usted utilizaría. Está por aquí la hermana Sandra, se le escucha. Está un poquito ocupada. ¿No, hermana Lady? Cuéntenos, hermana Lady. Está por aquí nuestro hermano Henry Leonardo también. Hermana Lady, cuéntanos. Está como se nos quedó allí. Perdón, perdón, hermano, es que estoy aquí y estoy allí. Hermano, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Me hace el Ajá. favor? ¿Cuál fue la forma de hablar que usted utilizaría en un público? ¿Leído, memorizado, improvisado o la adaptación? ¿Cuál Eh, sería? pues leído y en parte memorizado, Sí, eh, para esa, poder dar, pues tener como una conclusión del tema, ¿sí? sí. Bueno, perfecto. Esa es su forma. Y pues la idea es que aquí nosotros podamos avanzar y podamos manejarlas todas. Eh, en algún momento te van a exigir el discurso. Por ejemplo, alguna vez, cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad a dar un discurso, lo primero que ellos me pidieron fue el discurso escrito. Pero por favor, profe, pásanos con anterioridad el discurso escrito, por favor. Y yo, bueno, ok, perfecto. Bueno, no pensaba escribir el discurso. Pero ¿qué pasa? Pues en estos ambientes académicos y estos ambientes, digamos así, sociales, en ambientes sociales hay que tener en cuenta que quienes nos invitan deben tener la salvedad de que lo que vamos a decir es algo que está enmarcado realmente dentro de los lineamientos, que no es algo que está fuera de los lineamientos académicos. Entonces note que hay lugares que tienen mucho rigor para estas cosas. Hay lugares que no esperan de que tú vayas y digas lo que quieras. No, hay lugares que tienen un rigor y donde no se pueden mencionar otro tipo eh, de situaciones porque podría provocar una revuelta. Entonces, precisamente eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que debe hacer un capellán? Bueno, estar preparado. Si le dicen, por favor, páseme su discurso, queremos previamente tenerlo, leerlo y hacerle algunas recomendaciones. Y, ¿por qué no? Pues recitado y saber que nosotros vamos a estar en un lugar y, por ejemplo, decir,
está nuestro capellán William Pinzón aquí con nosotros. Mano William, queremos sus palabras. Tienes aquí 20 minutos. Dios mío, 20 minutos. ¿De qué vamos a hablar? No, pues vamos a hablar de tal cosa. Tenemos que echar mano de la improvisación. Y cuando hablamos de la improvisación, no hablamos de un mensaje o de un discurso desordenado. No. Improvisado porque no había un tiempo para poder preparar. A eso se le llama improvisación. Algo espontáneo que sale en el momento que se está realizando la función. Y la parte de adaptación, pues debemos manejarla también. ¿Por qué? Porque hay lugares donde no se necesita un rigor académico y donde establecer un rigor académico del discurso aburriría a las personas, porque ni siquiera es el momento, el lugar, ni el público para esto. Bueno, nos queda Pastor Pablo. ¿Cuál sería esa forma? Dios los bendiga a todos ustedes. Bueno, Amén. del tipo de capellanía también se influye. Las 4 formas son muy importantísimas, pero normalmente en cualquiera de las áreas o en cualquiera de las situaciones o en cualquiera de los temas psicosocial, político, pedagógico, castrense, hospitalario, si hay que hacer una exposición de capellán, no en la parte bíblica, sino en la parte experimental y objetiva, cualquiera de las 4 puede servir, pero hay que tener en cuenta que si es con antelación y no es improvisado, debe preparar estilo antiguo, una memoficha con los puntos que va a tratar para ir recordando cada punto e ir adaptándolo y ir desarrollando la temática, el trabajo o lo que desea llegar a donde quiere que compenetre esa palabra. Por ejemplo, en el tema de una junta comunal, el presidente de una junta comunal tiene que aprender a trabajar con objetivos básicos a través de una memoficha. Punto 1, A, B, C, punto 2, A, B, C, hasta los puntos que tenga que tratar. Y de una vez, no solamente tener el desenlace, el desarrollo y la culminación, sino ideas, donde el público también puede tomar y dar alguna opinión personal, dar un tip personal, dar una idea personal o tomar una conclusión en objetivo. La parte de leída o de la lectura es muy independiente de acuerdo al tema que se va a tratar, si es religioso, si es castrense, si es social, si es estimulativo. Entonces, llevar puntos interesantes cuando es programado con antelación, con anticipación y donde no le exigen que pase lo que nos comentaba usted, señor director, que tenía que pasar previamente un trabajo de lo que iba a hablar. Entonces, ahí se puede hacer en la parte improvisativa, si es con tiempo. Si no es con tiempo, la puede hacer memorizada o recitada. También, si quiere, la puede leer, pero en los puntos objetivos importantes. En los subjetivos no, porque ya lo puede hacer de memoria o inclusive puede adaptar ejemplos. Voy a decir, vamos a hablar por decir, del problema de Colombia, la violencia. Entonces, un punto objetivo de la violencia es que la violencia viene porque han habido canales de desarrollo dentro de los hogares y familias donde la violencia viene de la familia o del hogar, y ir tipificando y solucionando eso con el mismo grupo. Cuando es un orador que tiene que exponer el tema, tiene que saberlo hacer de una forma convincente, de una forma que cree la necesidad de un cambio o una transformación. Por eso los capellanes en cualquiera de las líderes, castrense, hospitalaria, empresarial, orfanatal, geriátrica, tienen que saber mover estos 4 tips o estas 4 situaciones. Inclusive yo le agregaría una, que es el tip, gloria a Dios, de su experiencia a punto de solucionar a través, no de un consejo, sino a través de una práctica en terreno,
Por ejemplo, cuando se hacen reuniones, por decir, en los hospitales a las enfermeras para atención al público. Por ejemplo, cuando se hace reunión a los guardianes para que aprendan a llevar el dolor del interno en las cárceles. Por ejemplo, y esto va a traer en la persona la habitualidad y el servicio para poder desarrollar y entregar, convencer Sería la obviamente. adaptación, Pastor Pablo. Este cuarto punto de adaptación se adapta precisamente a toda esta necesidad. A todos. Sí, A todos. a la necesidad que tengas en el momento, como tú dices, de abrir estos espacios. Entonces, la adaptación sería como el etcétera. Podemos decirlo, pero digamos también en esa adaptación viene algo que se deja como en toda oratoria. Por ejemplo, en Colombia tuvo grandes, excelentes oradores. Me acuerdo de uno político, no había nacido, Jorge Eliezer Gaitán. Sí. Otro político, José Antonio Galán. Otro prócer de la tierra que tenía una retórica interesante era José Acevedo y Gómez. El mismo Francisco de Paula Santander con las leyes. Y de todas estas historias que nosotros vamos conociendo, uno se va formando. Nosotros en el campo ministerial, congregacional y espiritual manejamos los cuatro, porque hay ocasiones que llega uno, van 5 pastores, 6 pastores, hay una temática y de pronto le dicen, bueno, usted acaba de llegar, usted nos va a hablar del tema, por ejemplo, social, la Babilonia comercial. Y ya, tiene que hablar sobre eso. Y listo. Sí. Es sencillo. Esto es más que todo, de las formas de hablar en público es de acuerdo a la aptitud de cada persona. Claro, hay que tener cierto conocimiento, pero acuérdese del apóstol Pedro, que no tenía vulgo, en su primer discurso ganó más de 5,000 almas. Entonces, esto es muy interesante. El mismo Dios nos da la sabiduría y dice que Él nos dirá lo que debemos hablar, pero en las otras partes, en las partes políticas, en las partes sociales, en las partes pedagógicas, como una universidad, porque en la parte académica es muy importante también entender los diferentes conceptos de cada uno de ellos. Por ejemplo, admiramos mucho a Tomás de Aquino, un religioso, un sacerdote de la comunidad tomasina, que era un hombre muy importante. Creo es uno de los pioneros para la conversatoria, para hablar, para conversar y convencer y desarrollar las situaciones en cuanto a lo que se mueve. Claro que sí, lo tuvimos al principio, no sé si mi pastor... Sí, yo llegué tardecito, sí. Ah, sí, sí, al principio tuvimos precisamente Santo Tomás de Aquino, que es el creador de la razón y la fe, filósofo y teólogo a la vez, y un excelente orador, y que tenía una matiz excelente también para, y logró a través de eso que la teología se incluyera como una disciplina académica dentro de las ciencias humanas y teológicas. Gracias, Pastor Pablo. Excelente su intervención. Entonces, recordemos que la parte del número 4, la adaptación, pues, este mensaje se adapta precisamente uno al lenguaje, al orador, a la capacidad, a la calidez, a la naturalidad. Entonces, ahí podemos ahondar de acuerdo a nuestra capacidad de oratoria. Veamos cuál es la esencia de hablar en público. Y lo vimos. Esta parte me gusta muchísimo. Y como lo decía el pastor, en la parte social debemos tenerla en cuenta y también en la parte eclesiástica, es establecer una comunicación efectiva o asertiva, que podríamos tener en cuenta hoy, lo que es la asertividad. No la dejemos por fuera. ¿Por qué la comunicación asertiva? Porque la efectiva es comunicar contenidos que sean ciertos y asertiva es comunicarlo claro. El segundo es transmitir ideas claras.
realmente que los puntos estén bien organizados, que no se salten, digamos, los contenidos y que vayan bien organizados de manera que haya conexión en lo dicho. Un tercer punto es ensayar lo que se va a exponer, que no se debe dejar atrás. Y el cuarto, que encierra prácticamente todo, el dominio del tema. Una de las situaciones más difíciles que nosotros vemos en expositores y que el público lo capta es cuando no hay un manejo del tema, cuando no hay un buen manejo del tema. ¿Qué acontece cuando no hay un buen manejo del tema? Pues no se comunican o no se transmiten las ideas claras y no se comunica asertivamente ni efectivamente. Porque eso es como cuando yo estoy hablando de un versículo, pero no sé quién lo dijo y no lo estoy diciendo completo. Entonces, ese transmitir las ideas claras, ensayar y hacer un dominio del tema, pues, ese es algo que el capellán no puede dejar a un lado, porque digamos que le podemos, se nos pueden perdonar que de pronto nos confundamos un poco en decir algo, pero lo que no nos pueden perdonar es que no lo corrijamos. Porque, claro, a veces nosotros estamos en una exposición, impartiendo un tema, y a veces podemos confundir algo, transmitiendo la idea, pero que en el momento decimos, disculpe, no, retomo, es esto, esto y esto. Retomo, por favor, para que tengamos en cuenta. A que termine el discurso y no hagamos una corrección de ello. Eso nos coloca, pues, en una tela de juicio inmediatamente. El miedo de hablar en público. Ese es el mismo miedo escénico. Ahora, hay que tener una adecuada preparación, hay que pensar positivamente. Y en el pensar positivamente, saber que tú ya realizaste estos pasos, ¿cierto? De que vas a transmitir una buena idea, de que tienes el dominio del tema más exactamente. Y cuando tienes el dominio del tema, entonces comenzamos aquí una adecuada preparación, pensar positivamente. Cuando uno no piensa positivamente, precisamente es porque el contenido no lo tiene claro. Y realizar unas horas antes de la intervención algún ejercicio físico intenso. Esto es recomendable para personas que gozan de esa salud, para liberar algún tipo de estrés. Y pues nosotros nos dedicamos al ejercicio de la oración también. Tener en cuenta que el público no es el enemigo, porque en ocasiones pensamos que el público va a reaccionar de una manera contraria, aunque nosotros debemos tener claro el tema precisamente, porque de pronto el público va a reaccionar de una manera contraria porque no está entendiendo el hilo del tema. No hay una explicación correcta del mismo, ni es clara. Ahora que el público diga, no, que se escucha muy bajito, bueno, ya es problema de volumen, vamos a subir el volumen. Que se escucha entrecortado, entonces vamos a mejorar el micrófono. Pero que el público diga, no, es que no se le entiende. No por el sonido, no por el micrófono, sino porque dice una cosa, dice otra y está desordenado. Bueno, entonces, prepararnos nos va a tomar pues como iniciativa que el público nos va a respaldar. Perfecto. Vamos a ver cómo es la preparación para la intervención. Aquí llegamos nuevamente a un puntico que tratamos con anterioridad, y es que el discurso tiene que estar apropiado para el público asistente. Vemos si son adolescentes, si son niños, si son ancianos, si son jóvenes, universitarios. Bueno, todo esto es importante. Dice, el objeto, motivo de la intervención debe ser muy claro. O sea, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a informar, vamos a motivar de alguna manera, o vamos a amonestar,
o vamos a tener una información con una motivación y algún tipo de amonestación final. Porque si esto es así, debemos informar en el tiempo que es, motivar en el tiempo que es y amonestar en el tiempo que es, y no realizar de pronto estas dinámicas de una manera excesiva, que en informar estoy amonestando, en motivar estoy amonestando a la vez, porque entonces no va a ser claro el ejercicio emocional, no se va a sentir pues con la tranquilidad. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Voy a repetirlo nuevamente, disculpen que proyecte las diapositivas anteriores, pero me parece muy importante. Dice que la esencia de hablar en público es finalmente tener un dominio del tema, ensayando, transmitiendo ideas y siendo asertivo y efectivo. Que para el miedo a hablar, pues la preparación adecuada, el pensamiento positivo y saber que el público no es el enemigo, realizar un tipo de ejercicio intenso, nos va a llevar a sentir la tranquilidad. Y que finalmente el discurso para el público apropiado, ¿cierto? Con los temas apropiados, simplemente nos van a dar un cierre final excelente. Y bueno, creo que esta es la primera parte del módulo que hemos visto hoy. Congratulations, dice Fair Pass Successfully Finish, que es la primera parte exitosa, está finalizada. Final de la primera parte. Hemos finalizado exitosamente. En esta primera clase que tenemos, bueno, voy a dejar proyectado por aquí. En esta primera parte que tenemos, vamos a darnos un repasito. En esta primera parte estamos tratando el módulo del capellán y la oratoria. Vimos lo importante que es expresar a través de la oratoria nuestras ideas. Vimos lo importante que es identificar y analizar los conceptos básicos para hacer una exposición. Esto los estamos viendo. Aplicar de manera correcta fundamentos, ideas, conceptos. Y lo estamos viendo, vimos el principio por acá. Los objetivos específicos como buscar alternativas como el autoaprendizaje para seguir practicando y identificar nuestra situación actual, cómo está nuestra situación actual. Vimos por aquí algo muy importante que fueron los comienzos de la retórica, precisamente en Grecia, los comienzos de la oratoria, y vimos aquí cómo la elocuencia hace un énfasis importante, una injerencia importante en la retórica y la oratoria, porque a veces tenemos la regla de la oratoria, tenemos lo que vamos a decir, pero se nos dificulta transmitirlo y se nos dificulta organizarlo. Vimos cómo organizar, vimos los tipos de elocuencia, la clasificación de la oratoria, vimos elementos indispensables como, bueno, es tener un orador, el discurso y el público. También por aquí tuvimos, ahondamos un poco en las formas de hablar, hicimos un comentario, la esencia, el miedo escénico y la preparación. Esto lo tenemos, bueno, hoy organizados en una primera clase. Espero que hayan estado muy concentraditos, les haya gustado mucho. Y espero pues que el lunes podamos seguir compartiendo este módulo de oratoria. Esto es muy básico. Esto es muy básico, como lo decía el pastor. Esto no es algo difícil. Simplemente si no hay una buena oratoria, es porque no estamos realizando una lectura exhaustiva de la Biblia, del libro. Yo siempre les digo, pues, les aconsejo, hay libros que están muy sujetos a la palabra de Dios y que se pueden leer. Y que yo, por ejemplo, he leído libros que no tienen que ver nada con nada de lo que estamos hablando aquí, pero solamente el hecho de leerlos, lo leo para mejorar prácticamente mi oratoria. Bueno, perfecto. Pastor Pablo,
Rodrigo, William, Sandra, Fabio, ¿alguna pregunta? Cuéntanos y si no, vámonos a la oración con el pastor Pablo. No, yo no tengo ninguna pregunta. ¿No? No hay pregunta, está todo claro. Y creo que ha sido una primera parte donde es excelente la oratoria que usted maneja. Bendito Dios, Dios nos ayude cada día, porque los retos que vienen son grandes, ¿no? Bueno, pastor Pablo, vamos a orar contigo entonces. Vamos a darle gracias a Dios por este tan hermoso que estamos hoy recibiendo. Señor Dios, Padre maravilloso, eterno Padre, eterno Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, te alabamos. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza esta mañana del capellán y la oratoria, Señor Santo, Dios mío. Señor, derrama esa sabiduría, esa inteligencia, esa ciencia en cada persona, ese conocimiento para exponer, Señor Santo, cualquier tema, no solamente eclesiástico, religioso, sino también en cada una de las áreas, Señor. Derriba, Señor, todo obstáculo de temor, de miedo, de pánico, Señor Santo, de timidez, Señor Santo, de extrovertidez, Señor Santo. En el nombre de Jesús, bendice cada uno de los integrantes que han estado en esta mañana, Señor Santo, a nuestros hermanos y hermanas, Señor Santo. Bendice al Señor director también, Padre, nuestro pastor Hugo, Señor Santo, y Aitec, Señor Santo, Dios mío, por la preparatoria de estos capellanes, Señor Santo, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, derrama tu gracia, tu gloria, tu honra, Señor Santo, y bendice cada persona. Prepara también los que van a trabajar día de mañana en los diferentes servicios. Al pastor Hugo también, Señor Santo, en la enseñanza en estas horas que proceden, Señor Santo, en los diferentes grupos, Señor Santo, de la capellanía, Padre de la gloria. Derrama tu gloria y tu gracia en cada uno. Reprenda esos espíritus halloweenos, Señor Santo, que quieren detener la verdad a través del engaño, del embuste, de la mentira, Señor Santo, a través del ateísmo, a través de toda situación de adversidad y de todo demonio que quiera luchar para que no lleguen al conocimiento, porque el diablo siempre lucha, Padre amado, para que las personas no se acerquen al Señor. Pero también la palabra de Dios dice que tú quieres siempre estar con nosotros, pero el error nos saca de tu camino, Señor Santo. Por esto enviaste a Jesús para que única vez y una vez, Señor, muriese en nosotros, para poder nosotros estar en la cercanía y ser conciudadanos del reino de los cielos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos estos siervos, estas siervas, estos varones y varonas de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, desatamos todo bloqueo mental, todo bloqueo, Señor Santo, intelectual, todo bloqueo de voluntad, Señor Santo, de emoción o de sentimiento, Padre, y que el afecto a la capellanía sea de victoria y de recompensa para cada uno. Gracias, Señor, por utilizar este ilustre varón, Señor Santo, Dios mío, como Gamaliel para enseñar al apóstol Pablo, Señor Santo. Derrama, Señor, tu gloria y tu gracia y confirma la bendición de Dios en el nombre de Jesús sobre todos nuestros hermanos que se van a agregar posteriormente a las capellanías en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bendice a todo ITEC, Señor Santo, apartamento administrativo, operativo y comercial. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Pablo. A todos un abrazo fuertísimo. Que descansen. Que Bueno, Amén. descansen porque yo sigo trabajando.